Fragmentos del capítulo 9 del libro de Paramahansa Yogananda, La segunda venida de Cristo. Cuando los grandes maestros vienen a la tierra, traen consigo a un grupo selecto de avanzados discípulos de encarnaciones anteriores para que les ayuden en su misión y para que esos discípulos progresen en su senda hacia la liberación o la culminen. Al vincularse con el Maestro y recibir su guía en las enseñanzas superiores para liberar el alma, así como al poner a prueba su espiritualidad en la ciencia aplicada de la vida dentro de la escuela terrenal, a la vez que ayudan a su gurú en la tarea que le ha sido encomendada por Dios, tales discípulos y su gurú cumplen del modo más elevado con la divina alianza inherente a la relación gurú-discípulo. La misión que un Salvador desempeña en la tierra puede ser principalmente cuantitativa, con el propósito de ejercer su influencia en tantas personas como le sea posible por medio del inspirador mensaje espiritual enviado por Dios a través de él, y de este modo alentar el avance del mundo en la dirección correcta. La receptividad de las multitudes, sin embargo, tiene una capacidad limitada. Lo más probable es que las personas comunes que las conforman se sientan satisfechas con una simple verdad o con unos cuantos preceptos de las enseñanzas del Maestro y consideren que eso es lo único que necesitan o desean perfeccionar hasta un cierto nivel en consonancia con el grado de desarrollo que han alcanzado en la vida. Otros maestros se concentran principalmente en el bien cualitativo, es decir, servir a aquellas almas, pocas o muchas, que anhelan conocer a Dios a fin de ayudarlas a elevarse hasta el estado de conciencia crística y alcanzar la libertad definitiva. Hay otros redentores, como es el caso de Cristo, que sirven al mundo tanto cuantitativa como cualitativamente. La tarea cualitativa requiere el esfuerzo del discípulo, así como la bendición y guía del Maestro en una relación mutua que está santificada por Dios. Se denomina estudiantes a quienes siguen a su Maestro en forma superficial, cediendo a la inclinación de escoger sólo aquello que les atrae. En cambio, el discípulo es aquel que acepta todo sin reservas, con el corazón abierto y la mente receptiva. No es preciso persuadirle, pues sigue al Maestro por su propia voluntad y con gran determinación. Él persevera con entrega y devoción hasta el final, es decir, hasta encontrar su libertad en Dios. Los gurús enviados por Dios perciben intuitivamente las vibraciones espirituales de sus discípulos, ya sea que éstos se encuentren cerca o lejos. Y cuando un gurú llama mentalmente a sus discípulos, ellos acuden atraídos por la sintonía de sus almas con el Maestro, que ha sido designado por Dios como el canal de la gracia divina. De la cuna a la tumba y hasta el ascenso en el espíritu, toda la civilización se basa en la transmisión del conocimiento por parte de quienes saben hacia aquellos que están aprendiendo. El niño pequeño aprende de sus padres, el joven de sus maestros y profesores, el obrero de sus supervisores capacitados, el artista o el músico de sus instructores más avanzados. El nivel de logro alcanzado dependerá de la mayor o menor aptitud del estudiante y de la capacidad del mentor. En ningún otro campo como en el de la espiritualidad es tan cierto este precepto. En la India, donde las doctrinas religiosas se funden y ponen a prueba en el crisol de la experiencia con el objeto de separar aquello que es verdadero de lo que pertenece al dogma, el veredicto es que el único camino seguro para llegar a Dios
es aprender acerca de él valiéndose de alguien que le conoce. Dios es el Maestro, el soberano del universo, y aquellos que manifiestan su unidad con él también pueden ser considerados maestros. Un maestro espiritual no ejerce autoridad sobre los demás, sino que es más bien el dueño de sí mismo, y posee autodominio completo y mantiene bajo control el cuerpo, el habla y la mente, y domina totalmente los sentidos. Jamás permite que la tentación le obligue a hacer cosa alguna en contra de su voluntad, la cual se halla guiada por el discernimiento, a diferencia de quienes creen que la libertad o libre albedrío consiste en hacer aquello que resulta atractivo a la mente. Un maestro es el que sabe en qué consiste el mayor beneficio para su verdadero ser, el alma, y por ello jamás abriga el mal, ni en pensamiento ni en acción. El autodominio es la ciudadela de la sabiduría. Cuando se emplea el título de maestro para dirigirse a un personaje de esta estatura espiritual, se trata de una expresión de reverencia hacia aquel que conoce la verdad, una reverencia que tributa a quien desea que el gurú le confiera el conocimiento. La conciencia crística no se puede obtener por mera deducción valiéndose del intelecto, sino que ha de alcanzarse a través de la percepción intuitiva. Los gurús designados por Dios no necesitan convertir a su círculo íntimo de discípulos predicando a gritos en una plaza. Se comunican, sobre todo, mediante la emanación silenciosa de las vibraciones provenientes de su unidad con Dios. Por lo general, el primer contacto entre el gurú y el discípulo es suficiente para despertar el recuerdo del eterno vínculo que esa relación encierra. A primera vista, ambos sienten en su intercambio de magnetismo una conexión de unidad. La suma total de lo que es una persona se expresa en su magnetismo. Su ser mismo, en realidad, tiene su origen en el magnetismo, es decir, en los poderes creativos ideacionales del cuerpo causal del ser humano. Las ideas provenientes de Dios que conforman los cuerpos astral y físico del hombre y que mantienen encarnada el alma. A través del bulbo raquídeo, la conciencia cósmica y la energía cósmica entran en los sutiles centros astrales cerebroespinales de vida y conciencia y desde allí se introducen en el cuerpo físico en forma de corrientes positivas y negativas que dan lugar a un conjunto de imanes dotados de poder de atracción. Cada persona es un conglomerado de estos imanes cuyo poder de atracción depende de su fuerza magnética. Todas las partes del cuerpo, que son pares, los ojos, los oídos, la lengua y la pequeña lengua, constituida por la úvula, las manos, los pies y demás, tienen un lado positivo y un lado negativo. Reciben y transmiten corrientes vitatrónicas positivas y negativas. Cada par de estas conforma un imán. El imán óptico puede cautivar, encantar y atraer poderosamente a la gente, la cual sentirá el magnetismo del alma de esa persona a través de sus ojos. Algunas personas sumamente evolucionadas pueden espiritualizar o sanar a los demás, incluso a un auditorio completo, con el solo magnetismo de su mirada. La práctica espiritual de la imposición de manos con el fin de enviar rayos curativos al cuerpo de un paciente electrocuta los gérmenes y otros agentes transmisores de enfermedades. La fuerza vital que fluye a través de las manos
tiene un inmenso poder, siempre que se vigorice por medio de una voluntad pura e inquebrantable. Una voluntad que no se desanima ante nada y que fluye de forma enérgica y continua hacia el logro de su objetivo, se fortalece con el poder divino, la poderosa voluntad de una persona que se guía por la sabiduría es voluntad divina. Las almas que son espiritualmente sensibles e imparciales pueden conocer a las personas con solo mirarlas a los ojos o simplemente al aproximarse a ellas y percibir las vibraciones que irradian. Incluso quienes poseen escasa percepción espiritual pueden sentir en forma instantánea las vibraciones de preocupación, calma, timidez, valentía, crueldad, sabiduría o divinidad de otra persona. Por lo general, quienes se hayan dotados de un nivel de percepción ordinaria son sensibles a los demás únicamente cuando están dentro de la esfera del magnetismo de estos. Las grandes mentes, en cambio, pueden percibir a otra persona a distancia, aunque la receptividad es mayor si han estado íntimamente vinculadas por algún tiempo. Después de acumular una desconcertante mezcolanza de encarnaciones temerarias y a menudo dolorosas, el alma atormentada exclama: ¡Basta ya! E inicia la búsqueda sincera de su emancipación. Debemos preguntarnos cómo ha de sentirse nuestro Creador al ver que la mayoría de sus hijos errabundos solo acuden a Él cuando se encuentran sumidos en la desesperación, después de verse obligados a buscarle debido al azote del dolor. Sin embargo, cuando finalmente comienzan a anhelar a Dios y la liberación que Él otorga, y oran profundamente al Padre Celestial, impulsados por el sufrimiento, el desconcierto o el raciocinio discernidor, Él se conmueve y responde enviándoles su amorosa ayuda. Dios, que siempre está atento a las inclinaciones del corazón humano, favorece al devoto que busca la verdad. Para ello, le proporciona algún tipo de ayuda de acuerdo con la disposición del suplicante y la intensidad de su anhelo. Durante el periodo de curiosidad filosófica del buscador, Dios ocasiona un contacto aparentemente fortuito del aspirante con los preceptos de un buen libro o con el consejo de algún maestro espiritual. Pero cuando el devoto no se satisface con el exiguo conocimiento que le aportan los tratados religiosos o los instructores mediocres, y su corazón se siente corroído por el intenso anhelo de encontrar a Dios, el Padre le envía a su Hijo, un ser que conoce a Dios y que está capacitado para conferir tal conocimiento espiritual a los demás. En el comienzo, al principiante que busca la verdad, Dios no se le revela emergiendo de entre las nubes nimbadas para ofrecerle bendiciones y sabiduría. Él utiliza la diáfana intuición, la conciencia divina y las enseñanzas de un maestro, un alma que ha alcanzado la iluminación, para conducir al devoto hacia él. Por consiguiente, el gurú no es un maestro común, sino que es un mensajero preceptor celestial que guía al devoto por medio de la sabiduría, el raciocinio y la disciplina de las prácticas espirituales a lo largo de una vida o de cuantas sean necesarias hasta que el alma recupera su libertad en el espíritu. Los caprichos de la inconstancia y la excitación mental que acompañan al afecto por la novedad son
verdaderos impedimentos en el sendero espiritual. Probar una iglesia tras otra o un maestro tras otro o coleccionar un cúmulo de ideas incompatibles es una fórmula segura para sufrir una indigestión de teorías. El camino hacia la sabiduría consiste en integrar las verdades a la propia realización personal y no en acumular conceptos que no se han demostrado ni corroborado. El método para hallar a Dios difiere del que se aplica en las universidades, que consiste en reunir conocimiento y almacenarlo en el cerebro con el objeto de formar especialistas en cierto tiempo. Pero aún así, un estudiante de medicina, por ejemplo, jamás aprendería su especialidad si deambulara de materia en materia, cambiando de una institución médica a otra y asistiendo a algunas clases en cada una, pero sin ceñirse a un entrenamiento intensivo en las asignaturas que requiere para graduarse dentro de un programa bien estructurado. El aspirante espiritual dedicado debe comprometerse a consagrar el tiempo preciso y aprender las lecciones necesarias que le permitirán alcanzar la realización del ser. Asimismo, practicará aquellos métodos comprobados que han forjado a santos conocedores de Dios. Son numerosos los maestros capacitados que generosamente sirven y ayudan a los demás. Pero también existen muchas posibilidades de abuso inescrupuloso por parte de aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de quienes, buscando apoyo en la religión, se apegan ciega y obstinadamente a la personalidad del instructor y a los asertos que éste concibe. Durante los primeros años de mi búsqueda de Dios, no pocos de estos pseudo-gurús intentaron impresionarme haciendo un gran despliegue de piedad y verbosidad acerca de las Escrituras, pero la santidad se hallaba ausente de su comportamiento, que podría resumirte en haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, y también de las huecas palabras sagradas que recitaban maquinalmente y que no provenían de su propia percepción espiritual. Es preciso discernir entre aquel que se hace llamar maestro, que emplea la religión como medio de vida o de ganar dinero o para conseguir fama y adeptos, y un maestro genuino, que utiliza su religión y los métodos organizativos aplicados a la religión, basados en sólidos principios, únicamente para servir a sus hermanos por medio de la espiritualidad verdadera. Al aceptar a un gurú, alguien en quien se deposita explícitamente la lealtad y la confianza, es necesario ante todo actuar con cautela y buen juicio. Es posible tener muchos instructores en el comienzo de la búsqueda espiritual, pero cuando el corazón y el alma se han establecido con toda confianza en una relación gurú-discípulo dispuesta y bendecida por Dios, el discípulo tiene a partir de ese momento un solo gurú y ningún otro instructor. El devoto permanece fiel a ese gurú y se mantiene espiritualmente satisfecho con el mensajero que Dios le ha enviado. Abandonar al gurú y sus ideales significa rechazar la ayuda enviada por Dios, el único gurú de gurús. El Señor que inspira a los profetas, dice en la Biblia. El único a quien adoran los grandiosos profetas y cuando recorrieron con éxito el sendero del cielo. El contacto espiritual entre el alma del gurú y la del discípulo es un lazo eterno e incondicional de amor y amistad divinos
exento de toda consideración egoísta. El amor humano es condicional y está basado en el mérito y en el apego innato. El amor incondicional divino es el amor crístico con el que Dios acoge a todos sus hijos, encumbrados o humildes, buenos o malos, en toda circunstancia. Solo un maestro, aquel que se ha despojado del ego y de sus desviaciones y expectativas egoístas, está capacitado para servir como un canal perfecto a través del cual el amor infinito de Dios puede fluir sin límites. En la persona espiritualmente receptiva, la lealtad al gurú surge de manera espontánea cuando el corazón del discípulo se sumerge en el aura del amor incondicional del gurú. El alma sabe que finalmente ha encontrado un verdadero amigo, consejero espiritual y guía. Por ello, el discípulo se esfuerza por corresponder al amor incondicional de su gurú, especialmente cuando se le pone a prueba, de igual modo que la fe y lealtad de los discípulos de Jesús fueron con frecuencia sometidas a prueba debido a la falta de comprensión. Muchos estuvieron con Jesús en las festividades y los sermones, pero cuán pocos le acompañaron en la cruz. Sin embargo, entre los seguidores leales, los discípulos avanzados ayudan enormemente a su maestro de diversas maneras, tanto comunes como singulares. Incluso un Cristo difícilmente podría llevar a cabo gran parte de su misión sin aquellos que son fieles y se encuentran en sintonía con Él. La ilusión y los hábitos erróneos pueden dominar por completo la capacidad de razonamiento y la fuerza de voluntad de un discípulo durante ciertas pruebas cruciales en las que los dictados ficticios de su propio raciocinio le parecen válidos e incluso virtuosos. En ese estado el discípulo no debe confiar en sus propias decisiones. El vicio se viste con el atuendo de la razón virtuosa para atraer a aquel devoto incauto que encuentra placentero acatar las conclusiones que se acomodan a sus deseos. Las decisiones deben concordar con la sabia guía del preceptor, la cual ha de seguirse obedientemente, aun cuando el oscurecido raciocinio del discípulo pueda revelarse. En el estado de engaño, el devoto tal vez se percate de que incluso las obras mejor intencionadas que se emprenden pueden, no obstante, terminar en un desastre, dado que Satanás, el tentador metafísico universal, procura por todos los medios posibles instigar el falso razonamiento y un comportamiento no espiritual por parte del devoto virtuoso que transita el sendero espiritual. El que obliga a sus seguidores a someterse ciegamente no es un gurú. Los instructores que controlan a sus estudiantes, haciéndoles seguir servilmente pautas dogmáticas, destruyen en ellos el poder del libre albedrío. Tales instructores desean que el estudiante solo razone del mismo modo que ellos. En cambio, la obediencia a un verdadero gurú no provoca ceguera espiritual alguna en el discípulo. Por el contrario, el gurú desea que el discípulo mantenga abiertos los ojos del raciocinio. Además, le ayuda al discípulo a desarrollar otro ojo, el ojo único de la sabiduría y de la intuición, por medio del cual es posible actuar sabiamente siguiendo su propio libre albedrío. Un gurú disciplina al discípulo únicamente hasta el momento en que éste es capaz de guiarse a sí mismo mediante la sabiduría
de su propia alma. El gurú enviado por Dios no abriga un interés personal, sino sólo aquello que redunda en el mayor beneficio del discípulo. Todo ser humano necesita de un espejo psicológico en el cual ver los defectos que ya se han vuelto una parte habitual y predilecta de la personalidad adquirida por su segunda naturaleza. El gurú hace las veces de dicho espejo. Le muestra al devoto un reflejo de la imagen de su alma perfecta, sobre la cual se superponen los defectos del ego que aún desfiguran la percepción del discípulo. Tanto de manera abierta como sutilmente, el gurú hace hincapié en aquellas lecciones que el discípulo debe aprender y que, tal vez durante encarnaciones, permanecieron abandonadas en polvorientos rincones de su conciencia. En una inevitable decisión que tarde o temprano habrá de tomar, el discípulo acepta y aprende esa lección o se opone a las advertencias de su gurú y las elude. Si sabiamente se decide por el aprendizaje, se acercará a su liberación. Si por el contrario se obstina en mantenerse en el ámbito de las comodidades del ego, el engaño le mantendrá atrapado con gran fuerza. Pocas son las personas que gozan de verdadero libre albedrío. Si uno sigue sus propios deseos, incitado por los dictados de los instintos y de los hábitos, o trata de hacer el bien y refrenarse de actuar mal por el solo hecho de haberse acostumbrado a comportarse bien, no significa que uno sea libre. Cuando la voluntad es guiada por la sabiduría discernidora, para elegir el bien en vez del mal en todos los casos, entonces uno es en verdad libre. La voluntad que se halla bajo el control de la sabiduría, que no fluctúa ante el prejuicio, el error, la influencia de la herencia, los hábitos prenatales y postnatales, ni ante el entorno familiar, social y mundial, se establece permanentemente en la rectitud. Hasta entonces, el camino hacia toda rectitud reside en seguir la sabia guía y el sadhana impartidos por un maestro divinamente capacitado para conferir la iluminación a los demás. Esa era la naturaleza del maestro que los discípulos reconocieron en Jesús y en cuya gracia y bendiciones comenzaron uno a uno a buscar su refugio espiritual.